Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a grabar. Voy a dejar grabada esta cápsula, ya tomando en cuenta que ningún estudiante de primero medio se conectó, así que va a quedar grabada la clase de hoy día, ¿ya? Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla. Ya. Hoy día nos corresponde continuar con el módulo de física, la sesión número 15. Hoy día vamos a ver partes de una onda, contaminación acústica y sus consecuencias, y también las aplicaciones tecnológicas que están basadas en el modelo ondulatorio. Vamos a partir recordando lo que vimos la semana pasada. Ya nos adentramos a lo que correspondía al sonido, ya dijimos que era una onda que estaba producida por un cuerpo material que vibra, ¿ya? Y se trata de una onda de tipo mecánica y longitudinal, ¿ya? Es decir, para hablar de una onda mecánica tiene que haber un medio por el cual se pueda propagar el sonido, ¿ya? Como vemos en este caso, ¿cierto? Hay una oscilación de las partículas y también hay una propagación de esta onda. También hay que recordar que cuando hablamos de una onda longitudinal, las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación que la onda, como se puede observar en esta flecha. ¿Ya? Oscilación de la partícula es la misma dirección de la propagación de la onda. ¿Ya? También la clase anterior vimos algunas características que poseía el sonido, por ejemplo, que es capaz de reflejarse, ¿cierto? De absorberse. Vimos algunos fenómenos, ya el efecto Doppler, la reverberancia, etcétera. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las partes de una onda, ya tomando en consideración que el sonido es una onda, ¿ya? Acá nosotros tenemos lo que se conoce como curva senoidal, ¿ya? Y podemos identificar las partes que tiene una onda. Esto es una cuerda que al producir un movimiento va a hacer que una parte de la cuerda suba y otra parte tienda a bajar, ¿ya? Y esto se va a producir varias veces. A partir de ello, entonces, también podemos trazar en el centro una línea o punto de equilibrio, ¿ya? Podemos reconocer también la parte superior de la onda, que se designa como monte o cresta, también lo pueden encontrar, y la parte inferior, que se designa como valle. Hay unas secciones de la onda, ya por ejemplo, el nodo, que vendría a ser el punto, ya ese punto de ahí, ya donde el monte llega a la línea de equilibrio o el valle llega a la línea de equilibrio. Ya esta distancia que está medida de un monte a otro monte recibe el nombre de longitud de onda, ya como pueden ver ahí, la longitud de onda, ¿ya? También es factible de medirla desde donde se inicia el nodo, ¿cierto? De este valle hacia donde termina ya el nodo del siguiente monte. Esta región que se mide desde la línea de equilibrio hacia la punta del monte o desde la línea de equilibrio hacia la punta del valle recibe el nombre de amplitud de onda. ¿Ya? Entonces, conociendo ya algunas partes de las ondas, es importante también considerar ya el concepto de ciclo. ¿Ya? Aquí, si pueden observar, parte una onda, ¿cierto? Se produce un monte, un valle
y eso se designa como ciclo, ¿ya? Nuevamente vuelve a partir un monte, un valle, y ahí tenemos el segundo ciclo de la onda, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos permite también establecer, ya conociendo los ciclos que hay, nos permite también establecer la frecuencia, es decir, cuántas veces se va a producir la perturbación de la onda. ¿Ya? Y a partir de ello podemos establecer esta ecuación, que es la ecuación de frecuencia, donde va a ser igual a la cantidad de ciclos partido por segundo. Y la frecuencia se mide en la unidad de medida Hertz. Hay tres características que van a definir a la onda. Por lo tanto, se puede decir que tienen tres componentes que son los siguientes. Amplitud, que mide la altura de las oscilaciones, es decir, recordemos, desde el punto de equilibrio hacia la punta del monte o desde el punto de equilibrio hacia la punta del valle. Longitud de onda, que mide la distancia entre las oscilaciones. Hola, hola, yo ya estaba grabando la clase, ¿ya? Porque no, como no se había conectado nadie, así que voy a continuar. Ya voy a hacer retroceder un poquito ya que entraste, Yanaí. Voy a retroceder un poquito para que puedas verificar lo que estaba trabajando. Ya. Estábamos viendo lo que eran las partes de una onda, donde pudimos identificar monte, valle. Estos son los nombres que recibe la parte superior de la onda y la parte inferior de la onda. También distinguimos lo que era la longitud de onda, que es la distancia que se produce entre dos montes. En este caso, la amplitud de onda, que es la distancia que se produce entre la línea o punto de equilibrio y el monte. Ya estaba viendo esta diapo en la cual voy a poder distinguir ya tres características que presentan las ondas. Ya, la amplitud mide la altura de las oscilaciones, la longitud de onda mide la distancia que mide por unidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver un video que nos permite observar cómo se hacen algunos cálculos que son de interés, ¿ya? Y que están relacionados justamente con todas estas, con las partes de una onda, ¿ya? Hola, ¿cómo estás? Ahora en ciencia resolveremos algunos ejercicios de onda correspondientes a su sector físico. Primero veremos algunas expresiones que usaremos. La rapidez de propagación de una onda se calcula dividiendo la distancia partido por el tiempo. Otras expresiones que derivan de esas son la rapidez de propagación es igual a la longitud de onda dividido por el periodo, o rapidez de propagación igual a longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Recuerden que la rapidez de propagación se mide en metros al segundo. Otra expresión interesante es la relación entre frecuencia y periodo. Recuerden que frecuencia es igual a 1 partido por el periodo, donde la frecuencia se mide en hertz y el periodo se mide en segundos. Primer ejercicio a resolver. Si se chapotea el agua regularmente en una bañera a la frecuencia adecuada, el agua primero sube en un extremo y luego en otro. Suponga que pueden producirse ondas estacionarias en una bañera de 150 centímetros de largo con una frecuencia de 0,3 Hz. ¿Cuál es la velocidad de las ondas?
Entonces vamos a usar la siguiente expresión. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Vemos que la longitud de onda serían 150 centímetros multiplicado por la frecuencia, que es 0,3 Hz. Estos 50 centímetros lo vamos a transformar en metros. Eso es 1,5 metros por 0,3 Hz. Y por lo tanto la rapidez, 1,5 por 0,3 es 0,45 metros al segundo. Esa es la velocidad de esta zona. Veamos un siguiente ejercicio. El edificio Sears, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a 0,10 Hz. La pregunta es, ¿cuál es el periodo de la vibración? Tenemos para eso la expresión que relaciona frecuencia con periodo. Frecuencia es 1 dividido por periodo. Vemos que esta relación se puede escribir de la siguiente forma. Periodo igual a 1 dividido por frecuencia. Por lo tanto, el periodo es 1 dividido por la frecuencia, que es 0,1 Hz. Por lo que es lo mismo decir 1 partido por 0,1 segundo a la menos 1. Por lo tanto, el periodo es 1 dividido por 0,1 es 10 segundos. El periodo de esta vibración es 10 segundos. Tercer ejercicio. Una onda sonora se produce durante 0,5 segundos. Posee una longitud de onda de 0,7 metros y una velocidad de 330 metros al segundo. ¿Cuál es la frecuencia de onda? ¿Cuántas ondas completas se emiten en tal intervalo de tiempo? Y luego de 0,5 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? Hagamos la pregunta A. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? Para eso utilizaremos la expresión velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Conocemos la longitud de onda? Sí, 0,7 metros. ¿Conocemos la frecuencia? No, eso es lo que pregunta. ¿Conocemos la velocidad? Sí, 130 metros al segundo. Por lo tanto, pasamos el 0,7 dividiendo, y eso es 330 dividido por 0,7 es igual a la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 471,4 Hz. Veamos la parte B. ¿Cuántas ondas completas se completan en el intervalo de tiempo? Tenemos que la frecuencia es igual a 471,4 Hz. Eso significa que esta onda hace 471,4 vibraciones en un segundo. Por lo tanto, ¿cuánto hará en 0,5 segundos? Lo que haremos será multiplicar esa frecuencia por 0,5. Es decir, 471,4 por 0,5. Y eso da como resultado 235,7. Esa es la cantidad de vibraciones que hace esta onda sonora en un tiempo de 0,5 segundos. Veamos la parte C, que dice que luego de 0,5 segundos, ¿cuánto vale la distancia a la que se encuentra desde la fuente sonora? Utilizaremos la expresión que dice que velocidad es igual a distancia partido por tiempo. ¿Conocemos la velocidad? Sí, 330 metros al segundo. ¿Y eso es igual a, ¿conocemos la distancia? No. ¿Pero conocemos el tiempo? Sí, 0,5 segundos. Pasamos multiplicando el tiempo, y eso es 330 metros al segundo por 0,5 segundos, es igual a la distancia, digamos los segundos, y 330 por 0,5 es igual a 165 metros. Es decir, desde que partió la onda desde la fuente sonora, ha recorrido en los 0,5 segundos una distancia de 165 metros. Ya. Ahí entonces teníamos ya de ahí algunos ejercicios tipo, ya, que son importantes que después también los puedas revisar y también los compañeros que van a ver el video lo puedan revisar.
con más detalle, ya está el paso a paso de cada uno de los ejercicios, ya que son comúnmente los ejercicios que se trabajan en este capítulo de las ondas. ¿Ya? Otra cosa importante que tenemos que considerar son las fuentes sonoras. ¿Ya? Todo objeto material que vibra puede eventualmente considerarse como una fuente sonora. Ya, por ejemplo, una moneda, cuando se cae el suelo, un parlante, el instrumento musical, inclusive la voz humana. ¿Ya? Y en un audífono radio, la energía eléctrica es transformada en mecánica cuando vibra la membrana del parlante. Ya recordemos que el sonido es una onda de tipo mecánica y longitudinal, ¿ya? Esto es lo que ocurre a nivel de nuestro cuerpo, ¿ya? En la voz humana se produce la vibración de una serie de repliegues musculares conocidos como las cuerdas vocales, ¿cierto? Que están en esta región. De hecho, si nosotros nos ponemos la manito, nos ponemos en esta zona, ¿cierto? Y comenzamos a hablar, podemos sentir cómo se produce la vibración. Otro tema importante a considerar dentro de este capítulo es la contaminación acústica, ¿ya? Como muestra el dibujo ahí, como muestra la persona, como muestra ahí nuestro planeta, ¿cierto? Estamos llenos de contaminación acústica por todos lados. Ya todo lo que sea vehículo, máquinas de trabajo, ruidos, ya cuando se escucha el volumen muy alto de la radio, por ejemplo, ya cuando pasa un vehículo y hace ruidos molestos también, eso es contaminación acústica, ya, o cuando se grita también es contaminación. Ya, por ejemplo, hay un dato importante que les quería compartir, que es el de los especialistas de la Universidad de Chile, ya que ellos señalan que el ruido genera efectos que van más allá de la pérdida auditiva en las personas, ¿ya? Y esto estaría relacionado con problemas fisiológicos y psicológicos que pueden derivar en patologías más graves. Ya en tanto la Universidad Austral, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, están trabajando en la elaboración de mapas de ruido con la finalidad de reducir los niveles de contaminación sonora en determinadas zonas de nuestro país que dañan la salud de las personas. Ya, es decir, no solamente afecta nuestra audición, nuestro aparato auditivo, sino que también puede traer otros tipos de problemas fisiológicos y psicológicos. El mismo estado de ánimo, por ejemplo, cuando vamos a dormir y hay mucho ruido, no podemos conciliar el sueño, nos desvelamos, ya estamos toda la noche despiertos y eso es complejo porque el otro día tenemos que hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, la contaminación acústica es un problema importante, ¿ya? Por eso que a nivel país se están diseñando estos mapas de ruido que permitan identificar zonas donde existe mayor ruido, ¿ya? Y obviamente, ya a simple vista, donde hay más ruido son las zonas de mayor plusvalía, ya donde hay mucho tráfico. Ya si tú te vas, por ejemplo, a una calle donde hay mucho tráfico, mucha locomoción colectiva, autos, bocinas, etcétera, ahí realmente es molesto, ¿ya? Ahora, ¿qué es la contaminación acústica? ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Ya? O ruido, como el exceso del sonido que es producido por actividades humanas que alteran la condición normal del medio ambiente en una determinada zona o lugar. Ya malamente la- los tipos de contaminación, ni siquiera la contaminación acústica se genera de manera natural, ya, sino que es parte de la contaminación que genera el mismo ser humano, ¿ya? Y el ruido lo vamos a definir como un sonido que es no deseado. Es una emisión de energía que está originada por un fenómeno vibratorio que va a ser detectado por el oído y provoca una sensación de molestia. De hecho, cuando el ruido es muy fuerte, es molesto para nuestro oído, ¿ya? Por ejemplo, cuando utilizamos los audífonos, ya que van en el interior de nuestro pabellón auricular, es molesto. Llega un momento que si subimos mucho el volumen para escuchar música, por ejemplo, puede generar una molestia, un dolor, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a sentir. Ahora, ¿qué consecuencias podría traer para la salud?
Ya ahí tenemos enumeradas una serie de consecuencias que podría generar. Ya, por ejemplo, la pérdida auditiva, alteraciones hormonales, disminución de la secreción gástrica, la perturbación del sueño, como te comentaba hace un ratito, el cansancio, el dolor de cabeza, aumento de la agresividad inclusive. ¿Ya? Y tenemos otras más, la disminución del rendimiento intelectual, no queremos estudiar, no queremos aprender, dificultades de aprendizaje en los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque les afecta mucho la concentración, problemas cervicales o de espalda, depresión del sistema inmunitario, de eso quiere decir que bajan las defensas de nuestro cuerpo, ¿ya? Y estamos afectos a que otras enfermedades nos puedan atacar. Problemas de la comunicación, problemas de la laringe, ya que algo más fisiológico, ¿ya? Entonces, esos son, aquí tenemos 11 efectos, ya que tienen directa relación algunos con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema auditivo, ¿cierto? Hay otros que tienen que ver con aspectos fisiológicos que también nos podrían afectar, como es la disminución de la secreción gástrica, la alteración hormonal, ¿cierto? Los problemas cervicales, ¿ya? Pero también hay problemas, hay efectos que son de carácter psicológico, como el cansancio, el dolor de cabeza, la agresividad, ¿ya? Y las dificultades para poder rendir en el colegio, por ejemplo, ¿ya? Todo ello es un tema psicológico, ¿ya? Y obviamente que está siendo causado, tiene una causa, ¿ya? Que es el exceso de ruido, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos medir nosotros el ruido? ¿Ya? La medida más utilizada es el decibelio o decibel. Esa es la unidad de medida, ¿ya? Así como, por ejemplo, la frecuencia del sonido se puede medir en hertz, ¿ya? El nivel de ruido se puede medir en decibel, ¿ya? Y aquí tenemos algunas medidas, por ejemplo, el cero corresponde al nivel mínimo de audición, de 10 a 3, perdón, de 10 a 30 va a corresponder a un nivel de ruido bajo, equivalente a una conversación tranquila, ¿ya? Es decir, mide una conversación tranquila puede ser entre 10 a 30 decibeles. De 30 a 50 decibeles, estamos hablando de un ruido, un nivel de ruido más bajo, que es equivalente a una conversación normal. En 55 vamos a estar hablando de un nivel de confort acústico, ¿ya? Que está establecido en España. 65 decibel es un nivel máximo permitido de tolerancia acústica establecida por la Organización Mundial de la Salud o la OMS. Ya, es decir, hasta aquí nosotros debiésemos escuchar un ruido. Ya, más allá de eso, empiezan a producirse los problemas. De 65 a 75 es un ruido molesto, equivalente a una calle con tráfico, televisión alta, etc. De 75 a 100 hay un inicio de daños en el oído que produce sensaciones molestas y nerviosismo. De 100 a 120 tenemos un riesgo de sordera. ¿Ya? De 120, un umbral de dolor acústico. Y el 140, nivel máximo que el oído humano puede soportar. ¿Ya? Entonces ahí incluso se podría producir el sangramiento de los oídos cuando los ruidos son muy molestos. ¿Por qué? Porque se puede producir la ruptura de nuestro tímpano. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante tener en cuenta cuáles son los decibeles en los cuales se encuentran los ruidos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no pasemos del nivel que no está permitido, porque en definitiva eso nos va a hacer a la larga un daño en nuestra audición. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Como por ejemplo poder evitar estos niveles de ruido. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Ya para tratar de no estar tan afectados por este tipo de situaciones, ya porque muchas de estas situaciones tienen que ver con el tráfico, con los vehículos, con los ruidos de máquinas, con lo que sucede al exterior, ¿ya?
Por ejemplo, pasear por la vía pública de forma ordenada, sin gritar o cantar. Evitando usar vehículos de motor. Evitar realizar actividades ruidosas fuera del horario diurno. Respetar las horas de descanso y el horario nocturno. Evitar poner música a la o la televisión a un volumen muy alto. Realizar obras domésticas solo en el horario que establezca las ordenanzas o normativas. Ya te imaginas tú durmiendo tranquilamente y de repente, no sé, empiezan a pasar una aspiradora mientras tú duermes. Eso es un ruido bastante molesto, ¿cierto? Lo mismo, no sé, si se pusieran a ocupar de estos taladros que utilizan en las calles, ¿ya? Cuando van a construir una calle, por ejemplo, para poder arreglarla, ¿cierto? Empiezan a utilizar unos taladros que son súper molestos. De hecho, las personas que los utilizan, tiene que ser todo normado, tienen que utilizar unos audífonos especiales para evitar el ruido, ¿ya? Entonces, se pueden tomar medidas. Por ejemplo, si vivimos en un lugar residencial, evitar hacer fiestas durante la noche, ¿ya? Porque también eso es molesto para las personas que viven ahí, ¿ya? El otro tema que nosotros tenemos que revisar hoy día corresponde a las aplicaciones de las ondas sonoras, ¿ya? Hay aplicaciones que son súper buenas. A ver, ¿qué me anoto aquí? Ya, ok. Ya. Entonces, ¿qué aplicaciones tienen las ondas sonoras? Ya vamos a encontrar ondas sonoras que son de infrasonido, ya es decir, un sonido más bajo, y de ultrasonido, ya que son sonidos más altos, que tienen múltiples aplicaciones para nosotros, ya sea lo que es investigación, en la industria y en la medicina. Mayoritariamente nosotros somos capaces de darnos cuenta del uso de estas ondas a través de la medicina, ya cuando nos hacemos algún examen en particular, ya, y vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, esta es una aplicación bastante antigua que se denomina sonar, ya, y el sonar es un dispositivo que permite la navegación y exploración bajo el agua, como se puede observar ahí, ya, y este emite ondas de infrasonido, las que se reflejan en los objetos o superficies, ¿ya? Como se puede mirar en esa imagen. Y a partir de aquello es posible recrear imágenes de estructuras sumergidas o del fondo oceánico, ¿ya? Esto es súper útil, por ejemplo, cuando se produce un accidente a nivel del mar, ¿ya? Y se utiliza el sonar, ¿cierto? Para poder rastrear y para poder verificar dónde se encuentran esos objetos, ¿ya? Este es bastante común, ¿cierto? Que es un ecógrafo, ¿ya? Y es un aparatito que emplea ondas de ultrasonido para traer imágenes del interior de nuestro cuerpo. Es muy utilizado para monitorear el desarrollo del embrión dentro de la madre, como se puede observar ahí, ¿cierto? Entonces, gracias a este ecógrafo, ya que se emplean ondas de ultrasonido, va a ser posible entonces verificar el estado del bebé, se pueden escuchar inclusive los latidos del corazón, ¿cierto? También hay algunas terapias de ultrasonido que se usan en el tratamiento de enfermedades como la tendinitis y de problemas musculares, ¿ya? Eso también, como se puede observar ahí, ese es el aparato que se utiliza, ya a través del ultrasonido, entonces, para poder mejorar esas zonas cuando se tienen este tipo de dificultades, ¿ya? Ahora vamos a ver un videíto que tiene que ver con el sonido y las aplicaciones que tienen ciencia, ¿ya? Para poder ir complementando, ¿cierto? Las aplicaciones anteriores que mencioné, que eran el radar, ¿cierto? El ecógrafo, ¿ya? Y las terapias de ultrasonido,
Vamos viendo este video. Ciencias y tecnología, física, segundo grado. Bloque 2, secuencia 13. Importancia de la física en la salud, el sonido y sus aplicaciones en la ciencia. Vengo a fisioterapia con ultrasonido para recuperarme más pronto de una torcedura de tobillo. ¿Sabías que esta tecnología funciona con el eco? Sí, como lo oyes, con el eco. El eco se produce cuando las ondas, ya sean acústicas o electromagnéticas, se reflejan en una superficie. El oído humano percibe el eco si el tiempo entre el sonido original y el reflejado es mayor a 0.1 segundos o está a más de 17 metros de la superficie reflectante. Las ondas sonoras se reflejan en varias direcciones y solamente algunas de ellas regresan al punto de origen. Por eso, el eco es menos intenso que el sonido original. Las ultrasónicas son ondas con una frecuencia superior a 20.000 Hz, no perceptibles por el oído humano, pero capaces de reflejarse y de generar eco. Una aplicación de este eco es el sonar o ecosonda, una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua para navegar, comunicarse o detectar objetos sumergidos. Esta técnica funciona de forma similar al mecanismo de orientación de los murciélagos y los delfines. En el fondo de la embarcación se coloca un transductor que convierte la energía eléctrica en energía sonora y envía pulsos de sonido igualmente espaciados que al llegar al fondo del mar se reflejan de regreso al barco, donde son recibidos por un micrófono subacuático llamado hidrófono. Posteriormente, una computadora mide el tiempo entre la emisión de la señal y la recepción del eco para conocer la profundidad del mar y la forma del relieve oceánico, así como para determinar la distancia entre el barco y los objetos que lo rodean, por ejemplo, arrecifes o bancos de peces. El sonar también se usa para detectar fallas en tuberías y encontrar yacimientos submarinos, entre otras aplicaciones. Ahora hagamos un viaje al pasado para conocer un poco del desarrollo del sonar, específicamente al siglo XIX. En ese entonces, los hermanos Curie descubrieron que los cristales piezoeléctricos como el cuarzo podrían convertir la tensión mecánica en electricidad y esta en vibraciones mecánicas. Por esta razón fueron fundamentales para la fabricación de los transductores. A principios del siglo XX, el físico Paul Langevin aplicó el ultrasonido en el campo de la navegación e inventó el sonar, el cual se usó durante la Segunda Guerra Mundial para vencer a los submarinos nazis. A mediados de la década de los 50, el ultrasonido fue aceptado por las sociedades médicas como un instrumento de diagnóstico. Y a partir de 1970 comenzaron a construirse instrumentos más precisos y compactos. El aparato de ultrasonido o ecógrafo funciona de la siguiente manera. La vibración del cristal piezoeléctrico produce pulsos de sonido, que son ondas intermitentes con una frecuencia entre 1 y 5 MHz, los cuales se propagan al interior del cuerpo. Una parte de estas ondas se refleja al encontrar un obstáculo, en este caso un órgano, y el resto penetra hasta encontrar el siguiente obstáculo. Las ondas se propagan en estructuras con alto contenido de agua. Por ello, el ultrasonido no se utiliza para estudiar el tejido óseo ni órganos con cavidades de aire, porque las ondas continúan su camino sin hacer eco. El ultrasonido de baja intensidad permite transformar la señal en imágenes denominadas ecografías o ecogramas, las cuales el médico ve y analiza sobre una pantalla en tiempo real. Con el ultrasonido se aprecia el movimiento de los órganos y de la sangre que fluye por ellos y se detectan cambios en su aspecto, función o masas anormales como los tumores. Es una técnica indolora y no peligrosa, y entre sus usos más comunes está el obstétrico, para monitorear el desarrollo fetal. También se usa en estudios especializados para el diagnóstico en ciertos órganos como el ecocardiograma y el ecoencefalograma.
Y otro uso es el terapéutico, ya sea para disminuir el tamaño de cálculos en los riñones con el fin de que el organismo los pueda expulsar, o bien para tratar la tendinitis muscular mediante la vibración de los tejidos y así calmar la inflamación y el dolor. La física es una ciencia que ha contribuido no solo a conocer más nuestro planeta, sino también al interior de nuestro organismo. ¿Y tú, cómo te has beneficiado de la física? Ya, ahí veíamos entonces en este video cómo se produjo todo el desarrollo del sonar, ¿cierto? Como aparato fundamental para la navegación, ¿ya? Y también veíamos que a través del tiempo, ya tanto el ultrasonido se ha ido masificando, ¿cierto? Sobre todo para todo lo que es el área médica, ¿ya? Porque es súper importante todo lo que se puede hacer, eh, se puede diagnosticar, ¿cierto? A través de tener el uso de estos instrumentos. Ya, hay dos preguntitas de cierre antes de terminar la clase. Las vamos a revisar en conjunto. Ya, pregunta de cierre, dice, puedes ir colocando si quieres tus respuestas también a nivel en el chat, ¿cierto? ¿En qué unidad física se mide la frecuencia de una onda? Ya, siempre en física los números no van solos. O sea, ya es algo que hay que considerar. Una cifra matemática puede ir sola, ya, pero cuando nosotros hablamos del área de la física, siempre las cifras tienen apellido, ya, y dependiendo de la magnitud física de la cual se nos esté preguntando, ya va a ser la unidad de medida en la cual se utilice, ya. En este caso, se nos está pidiendo preguntar en qué unidad física se mide la frecuencia de una onda. Ya recordemos que la frecuencia era la cantidad de veces que se producía la onda. Y ahí las alternativas son decibel, segundos, hertz y voltios. Ya, si quieres anotar tu respuesta ahí en la pizarra, o sea, acá en el chat, ya lo puedes hacer. Ok, ¿Ya? ¿En qué unidad física se mide la frecuencia de una onda? ¿Cuál crees tú que se mide la frecuencia de una onda? ¿En qué unidad? Decibel, segundo, hertz o voltio. en la C, En la C, correcto. Hertz. Esa es la unidad de medida de la onda. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y la segunda preguntita, ¿cuál o cuáles consecuencias son producidas por el exceso de ruido en la salud? El exceso de ruido. Tenemos la perturbación en el sueño, la pérdida auditiva, el cansancio, dolor de cabeza, todas las anteriores. ¿Ya? ¿Cuál o todas cuáles las anteriores, consecuencias? ¿Cuál? todas las anteriores. Todas las anteriores, correcto. Ya, esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Voy a abrir la asistencia para poder dejarte presente. ¿Ya? Y ahí estaríamos terminando la clase. Había un compañero que se intentó incorporar a la clase, pero lamentablemente su internet le falló y no pudo conectarse. Así que esperemos que pueda él ver su clase grabada, ¿cierto? Igual que la otra chiquitita, la Martina, que también ella se, también se conecta a las clases. ¿Ya? Buscarte acá la asistencia para poder colocarte presente. Yanaí Luques, ¿cierto? Sí.
Ya. Ya, Yanay. Te puedes desconectar nomás. Nos vemos la próxima semana. Ya. Bueno, chao. Muchas Cuídate. gracias. Chao, chao.